Antes de continuar con el video de hoy, unas palabras rápidas de nuestro fantástico patrocinador. Hace un tiempo tuve ese momento que todos eventualmente tenemos. Buscas un archivo importante. Y sí, supongo que ese ya se perdió o se sobreescribió o simplemente está enterrado en algún lugar, entre 5 carpetas diferentes y 3 servicios de almacenamiento en la nube distintos. Siento que tengo 6 computadoras, cada una para algo distinto, en casa y en el trabajo. Es como, sí, los archivos se pierden, y es cuando te das cuenta de cuánto de tu vida está simplemente guardada en los servidores de alguien más. Así que, mira, últimamente he decidido cambiarme a Proton Drive para guardar muchas de mis cosas importantes. Ahí tengo guiones, archivos de proyectos y fotos personales, ya que todo está cifrado de extremo a extremo. Eso básicamente significa que solo tú puedes acceder a tus archivos, ni los anunciantes, ni los sistemas de IA que recopilan datos, ni siquiera Proton mismo. Lo uso para respaldos automáticos y compartir archivos de proyectos con colaboradores. Usando enlaces seguros, incluso puedes proteger esos enlaces con contraseña o configurarlos para que expiren, lo cual es una característica adicional muy útil si estás enviando algo sensible. Proton Docs y Sheets permiten crear documentos y hojas de cálculo en un espacio cifrado, sin perder privacidad. Para revisarlos, usa el enlace en la descripción o ve a proton.me/warfronts. Estará arriba en la descripción y en los comentarios fijados. Hay una oferta de primavera hasta el 2 de abril, así que si eliges más, aprovecha que está vigente. Puedes conseguir un plan avanzado a menor precio. Gracias por el patrocinio. Continuemos con el video de hoy. Si Irán tuviera un arma secreta, ya la habría usado, ¿no? Llevamos unas 4 semanas en la última guerra en Medio Oriente, y aunque la República Islámica todavía gobierna Teherán, ha recibido una tremenda paliza. Toda una generación de líderes iraníes, y también una buena parte de sus reemplazos, han sido eliminados por ataques aéreos extranjeros. Irán cerró el estrecho de Hormuz, generó caos en Medio Oriente y tomó como rehén al mercado energético mundial, pero su sociedad quedó devastada. En el otro lado de la península arábiga, Teherán aún tiene un aliado clave, la poderosa organización rebelde Houthi en Yemen. Ubicados a lo largo de una de las rutas marítimas más importantes del mundo y armados con todos los drones y misiles que una década de apoyo iraní les ha proporcionado. Los hutíes tienen el potencial de cambiar por completo el rumbo de este conflicto. No son el arma secreta de Irán, ya que Irán no puede controlarlos, pero ellos tienen sus propios motivos para participar. Estados Unidos, Israel y los países del Golfo observan a los hutíes, tranquilos porque no han entrado en la guerra. Pero existe una posibilidad muy real de que los hutíes no tengan la intención de quedarse fuera de esta guerra. Quizá esperan el momento ideal para intervenir en el conflicto y causar mayor devastación al llegar. Prosperidad desprotegida. Los hutíes de Yemen, llamados Ansar Allah, han sido apoyados por Irán desde mediados de la década de 2010 cuando tomaron la capital y ganaron notoriedad. Actualmente, los hutíes dominan la mayor parte del oeste de Yemen, donde vive la mayoría de la población. Fundamentalmente opuestos a la nación de Israel, así como a Estados Unidos, los hutíes emprendieron lo que describieron como una campaña de solidaridad. Durante la guerra de Israel en Gaza y conflictos previos con Irán y fuerzas proiraníes, los hutíes han lanzado numerosos ataques a embarcaciones comerciales en el Mar Rojo, ruta clave para más del 10% del comercio marítimo global, y pasa cerca de la costa de Yemen bajo control hutí. Aunque hutíes e Irán tienen una relación cercana, entender su vínculo requiere matices. A diferencia de la coalición suelta de grupos milicianos con los que Irán puede contar, como en Irak o la organización Hezbollah con base en Líbano, los hutíes no son simplemente un arma que Irán puede apuntar y disparar contra sus enemigos. Los rebeldes hutíes supervisan su propio protoestado en el oeste de Yemen, su propio movimiento religioso e ideológico, su propia economía del tamaño de un estado y más. Tienen sus propias ambiciones, objetivos geopolíticos y estructura de incentivos para sus decisiones. Existían mucho antes de su alianza con el régimen iraní y claramente tienen la intención de existir durante mucho tiempo después. Suelen alinearse con Irán, pero no son un proxy real, sino que están entre proxy y socio, siendo también un socio tipo proxy. Irán busca que esté bien armado, entrenado y pueda causar caos en Medio Oriente. El verdadero tamaño y las limitaciones del arsenal hutí son desconocidos para la mayoría del mundo, en gran parte porque son un grupo que la inteligencia israelí, estadounidense y de otros servicios de inteligencia del mundo en su mayoría consideraba irrelevante. El mundo se sorprendió por su campaña en el Mar Rojo. El grupo tiene misiles balísticos de largo alcance, en su mayoría basados en diseños iraníes y un arsenal más pequeño pero potente de misiles de crucero.
Al igual que otros grupos que colaboran con Irán, los hutíes son expertos en el uso de drones modernos de ataque de un solo uso y también poseen un arsenal creciente de drones marítimos. Aún más desafiante para sus adversarios extranjeros, los hutíes tienen su propia capacidad de producción interna, lo que significa que pueden fabricar más misiles y drones por sí mismos. Incluso líderes militares de Estados Unidos han elogiado a los hutíes por su innovación en armas y resiliencia pese a años de ataques de Estados Unidos e Israel. Esto es un gran problema mundial, porque los hutíes, incluso en tiempos normales, son de esos pocos actores no estatales capaces de generar caos fuera de su territorio. Durante la guerra entre Israel y Hamás, los ataques hutíes contra el transporte marítimo en el Mar Rojo obligaron al tráfico comercial global a evitar casi por completo esa vía marítima, forzando a los barcos a realizar viajes mucho más largos alrededor de todo el continente africano. Expertos en comercio global indican que la campaña de los hutíes impactó más de $1 billón en tráfico marítimo, con pérdidas de decenas de miles de millones, daños a decenas de barcos, además del hundimiento o secuestro de media docena más, y altos costos de una operación multinacional aérea y marítima. Así que toma ese episodio inquietantemente reciente de la historia de los hutíes e imagina las implicaciones de una campaña similar en un momento mucho menos estable para Medio Oriente. La guerra entre Irán, Israel, Estados Unidos y cualquiera más a quien Irán decida atacar ha convertido la economía global en un arma. Los ataques iraníes han impactado refinerías, plantas de procesamiento de gas natural licuado, operaciones de extracción y otros objetivos, afectando los mercados energéticos globales. Irán ha vuelto el estrecho de Hormuz tan peligroso que cruzarlo es muy arriesgado y costoso para los barcos. Una ruta marítima que transporta el 40% del petróleo crudo transportado por mar y una quinta parte del gas natural licuado mundial ha salido del mercado global indefinidamente. Las naciones del mundo se están preparando para que la escasez dure meses o incluso años, mientras que los líderes de la industria global están señalando que esperan que los precios de la energía sigan aumentando. Estados Unidos y sus aliados hacen todo lo posible por mitigar el impacto económico y restarle importancia cuando no pueden mitigarlo. El daño a la economía global empeora. Irán ha demostrado que puede atacar instalaciones energéticas clave, pese a defensas aéreas occidentales. Esos ataques llevan una amenaza implícita de que Irán puede escalar aún más. Para los hutíes, esto muestra que el mundo enfrenta un entorno comercial muy vulnerable e inestable. Con el estrecho de Hormuz y el Golfo Pérsico fuera de acción, la presión aumenta. Otras rutas marítimas cobran más importancia, y una interrupción en otro lugar agravaría aún más los problemas mundiales. Ahí es donde entran los hutíes, una facción externa con capacidad militar, lealtad geopolítica y voluntad para actuar contra una de las rutas comerciales clave del planeta. Así que, teniendo todo eso en cuenta, vamos a centrar nuestra atención en dos preguntas clave. ¿Por qué los hutíes querrían ponerse en riesgo al unirse al conflicto y por qué no han actuado ya? Ahora, antes de entrar en esas preguntas, me gustaría tomar un momento para hablar de Frontsco, que es el sitio web premium de nuestro equipo, un medio de noticias escrito y un sitio integral para el análisis de conflictos globales. En Fronts, colaboramos con periodistas premiados y expertos para brindar perspectivas clave sobre guerras, crisis y geopolítica global. Además, ofrecemos episodios de video exclusivos cada semana, así como nuestra sala de informes, una colección dominical de historias poco conocidas de todo el mundo. En Warfronts damos contenidos gratuitos cada semana, boletín bisemanal de conflictos mundiales, Warfronts semanal y el podcast exclusivo El Informe Diario de Irán. Revisa los productos gratuitos y si quieres suscribirte, Frontsco cuesta $5 al mes o $50 al año. Visita el sitio y suscríbete si te gusta. Volviendo a los rebeldes hutíes, el caso Houthi. Digan lo que quieran del sorprendente éxito de Irán en este conflicto, su habilidad para bloquear el acceso al Golfo Pérsico, atacar infraestructura regional protegida o mantener intacto su régimen. Pese a una ronda tras otra de ataques de decapitación, por impactante que haya sido la estrategia de guerra de Irán, es imposible ignorar el otro lado de la ecuación. Para Irán, su liderazgo, ejército y pueblo, este conflicto ha sido terrible. Irán ha logrado avances pese a su gran desventaja militar ante Estados Unidos e Israel. Irán ha sufrido bombardeos constantes y la muerte de muchos civiles inocentes. Hace semanas, los ataques a la infraestructura petrolera iraní causaron lluvias negras y tóxicas en ciudades. Dado el nivel de destrucción que Irán ha sufrido en este conflicto, ¿por qué los rebeldes hutíes querrían involucrarse?
Bueno, desafortunadamente para el resto de Medio Oriente, los hutíes son bastante similares a Irán en cuanto a la forma en que piensan sobre el riesgo y la recompensa. Cuando un adversario extranjero llega con aviones de guerra al territorio hutí, el grupo espera perder combatientes, civiles leales y parte de su liderazgo. Al igual que Irán, la doctrina hutí prioriza la supervivencia de la organización y considera ciertos costos extremos solo como el precio del martirio. Los hutíes demostraron esto en sus ataques previos en el Mar Rojo y contra Israel, manteniendo su campaña incluso mucho después de que Israel y sus aliados hubieran impuesto costos severos a las fuerzas hutíes. Igualmente importante, los hutíes tienen razones específicas para estar interesados en participar en este conflicto. Por un lado, tienen una relación de larga data con el régimen iraní. En un momento en que el régimen probablemente sobreviva y se radicalice, volviéndose más militarista y dependiente del cuerpo de la Guardia Revolucionaria que ha apoyado a los hutíes por años, esa situación beneficiaría a los hutíes, y el grupo no querría quedar mal al quedarse al margen en el momento clave de Irán. Además, los hutíes tienen motivos propios para participar, aunque su campaña en el Mar Rojo indignó a muchos países. Legitimó la pretensión de poder de los hutíes en Yemen ante el público local y Medio Oriente. Los hutíes buscan ser reconocidos mundialmente como los únicos gobernantes de Yemen. Y cuando un grupo como los hutíes obliga al mundo a ceder ante su voluntad y se sale con la suya, su importancia simplemente no es fácil de negar. Actualmente, por la vulnerabilidad del comercio global, los hutíes tienen el potencial de generar un impacto a una escala que de otro modo sería imposible si logran cerrar el Mar Rojo. Cuando el mundo depende de esa ruta marítima, imagina lo que podrían pedir a la comunidad internacional por reabrir el estrecho. Si ese es el caso de los hutíes, también debemos preguntar, ¿por qué no han atacado ya? Bueno, a pesar de su disposición a aceptar grandes pérdidas, es cierto que los hutíes no querrían enfrentarse a una batalla en la que solo les vayan a patear el trasero. Sus fuerzas están debilitadas tras ataques aéreos previos. Deberán enfrentar una misión multinacional de seguridad en el Mar Rojo y el liderazgo hutí podría no estar preparado para este reto. También han estado ocupados con misiones más cercanas a casa, tratando de consolidar su control sobre Yemen después de algunos disturbios recientes en los últimos meses. Aunque los hutíes podrían pensar que atacar no vale el riesgo, su disposición previa a asumir riesgos en rondas anteriores del conflicto indica que esta explicación es incompleta. En cambio, la respuesta puede depender de las expectativas de los hutíes sobre hacia dónde irá este conflicto, tanto como de la capacidad de los hutíes para causar caos en todo el mundo. Si actuaran ahora, pueden creer que podrían lograr aún más si esperan a que el conflicto se desarrolle un poco más. El liderazgo hutí es plenamente consciente del caso opuesto aquí. Hezbolá, como facción combatiente, parece haber entrado al conflicto en el peor momento. Hezbolá no reaccionó de inmediato cuando estalló la guerra y no logró maximizar el valor de lo que pudo haber sido un ataque sorpresa. En cambio, lanzaron un ataque aéreo relativamente pequeño contra el norte de Israel e inmediatamente provocaron la ira de una respuesta israelí a gran escala. Ahora la respuesta implica una invasión terrestre y posible ocupación prolongada de territorio libanés al sur del río Litani, zona más del doble del tamaño de Gaza, donde Hezbollah solía ser más fuerte, aunque nuestro equipo de Warfronts ciertamente no puede afirmar saber lo que pasa por la mente del liderazgo hutí, no nos sorprendería enterarnos de eso. Los hutíes consideran la acción de Hezbollah como un error estratégico evitable. Desde su punto de vista al otro lado de la península arábiga, los hutíes ya han sido recompensados por su paciencia estratégica y su situación sigue mejorando. Cada día que este conflicto continúa es un día en que los mercados globales se vuelven más vulnerables a las interrupciones. Actualmente, las naciones siguen usando sus existencias de petróleo, gas natural licuado y otros productos petroquímicos que normalmente repondrían en pocos días. Si esperamos una semana o dos más, las naciones comenzarán a recurrir a sus reservas, a racionar el suministro y a buscar la manera de equilibrar su situación hasta que las cosas vuelvan a la normalidad. Cada día que el estrecho de Hormuz siga bloqueado, aumenta la importancia de otras rutas comerciales. Para los hutíes, no hay motivo para actuar ahora si creen que el bloqueo seguirá en unas semanas. Si las escaseces empeoran y aumenta el pánico global, los hutíes podrían causar más interrupción con menos ataques. Sus misiles y drones no son ilimitados, por lo que deben maximizar el valor estratégico de cada equipo. Si los hutíes tienen suerte y la guerra acaba antes, mejor. Se mantuvieron fuera del conflicto y evitaron daños, diciendo a sus amigos en Irán que intentaban jugar sus cartas lo mejor posible.
El poder militar podría regresar hacia los hutíes, quienes podrían verse recompensados por su paciencia. Ya, un grupo de ataque de portaaviones estadounidense que debía estar estacionado en el Mar Rojo, liderado por el portaaviones Gerald R. Ford, se vio obligado a regresar al puerto en el Mediterráneo después de un incendio a bordo. Ya no puede castigar a los hutíes por un ataque y quedan los aliados regionales de Estados Unidos. Si los hutíes hubieran amenazado a los estados del Golfo al inicio del conflicto, habrían enfrentado defensas aéreas y los servicios de inteligencia occidentales listas para nuevas amenazas. Los inventarios de defensa aérea están en riesgo crítico de agotarse y se reubicaron sistemas para optimizar la defensa ante Irán. Si los hutíes atacan a los estados del Golfo desde otro frente, la inteligencia de Estados Unidos e Israel estará ocupada rastreando objetivos, localizando lanzamientos de misiles y drones y averiguando quién manda en Teherán ese día. Si los hutíes esperan un poco más, su situación puede mejorar aún más. Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, muy vulnerables a ataques hutíes, están a punto de sumarse a la guerra contra Irán. Los ejércitos saudita y emiratí son fuertes y pueden causar gran daño en un ataque inicial, pero solo tienen capacidad limitada para mantener una campaña aérea sostenida, como los hutíes lo descubrieron en la década de 2010. Si los hutíes se hubieran unido al conflicto hace un par de semanas con un ataque a la infraestructura petrolera fácil de atacar en los Emiratos o en Arabia Saudita, entonces habrían corrido el riesgo de que Estados Unidos e Israel pudieran haber invitado a los sauditas y emiratíes a encargarse directamente de los hutíes con su apoyo. Si los hutíes esperan a que los estados del Golfo ataquen a Irán, asegurarán que los primeros días de operaciones militares de esos estados, cuando son más eficaces, se enfoquen en otra parte. Cualquier cambio repentino para combatir a los hutíes sería torpe y facilitaría que ataquen a los estados del Golfo si sus fuerzas militares están concentradas en otro lugar. En resumen, hay un argumento real para que los hutíes sigan esperando, eligiendo entrar al conflicto en el momento de mayor impacto. Golpe decisivo. Al final de esta conversación surge una pregunta clave. Si los hutíes se involucran en la guerra en Medio Oriente, ¿qué tan grave podría ser la situación? No podemos ser tan precisos. El impacto relativo de los hutíes dependerá de todos los otros factores que hemos explicado, desde la vulnerabilidad del comercio cuando atacan hasta la capacidad militar que las naciones puedan destinar para enfrentarlos. En general, si los hutíes entran al conflicto en el momento oportuno, las consecuencias para Medio Oriente podrían ser catastróficas. En la última década, los hutíes han demostrado su capacidad para atacar infraestructura petrolera en la península arábiga, sobre todo en Arabia Saudita y Emiratos. Eso abarca campos de petróleo y gas, refinerías, puertos y oleoductos. Los hutíes pueden decidir dañarlos o intentar destruirlos, según quieran enviar un mensaje o causar el máximo daño. Los objetivos incluyen Yanbu, ciudad portuaria saudita en el Mar Rojo, donde Riad redirigió la mayoría de sus exportaciones de crudo, en un intento desesperado por enviar la mayor cantidad posible, lo más rápido posible, antes de que la guerra empeore. Irán ya atacó la refinería de Yanbu, mostrando que Teherán y sus aliados conocen bien su valor para los líderes sauditas. Si los hutíes no logran atacar Yanbu, podrían atacar el oleoducto que la abastece. 1.200 kilómetros de ruta sin protección, transportando 5 millones de barriles diarios. Los hutíes pueden atacar objetivos en Bahrein, Qatar, Omán, Kuwait e Irak, donde las defensas aéreas ya tienen problemas ante tantos proyectiles. Los hutíes podrían atacar la planta de GNL Ras Laffan en Qatar, que exporta una quinta parte del gas natural mundial. Irán eliminó cerca de una sexta parte de la capacidad de Ras Laffan para los próximos años, retirando alrededor del 3.5% del GNL global del mercado. Aunque Qatar y sus aliados reforzaron las defensas de Ras Laffan, los hutíes aún pueden atacar la refinería con mayor capacidad y desde ángulos distintos de los que Irán puede manejar actualmente. También existe la posibilidad de un bloqueo en el Mar Rojo, algo que los hutíes ya han logrado parcialmente en el último par de años. Cuando una nación como Irán, o un actor no estatal como los hutíes, intenta bloquear una vía marítima global, no lo hacen usando barcos, lo hacen manipulando el riesgo y haciendo que cruzar sea tan peligroso que el seguro marítimo no cubra a los barcos cuando intentan pasar. Sin seguro, no hay cruces de barcos y los pocos que intentan romper el bloqueo corren más riesgo de ser atacados al no poder ocultarse entre muchos. Los hutíes pueden amenazar la entrada norte del Mar Rojo en el Canal de Suez, pero pueden ejercer control directo sobre la entrada sur del Mar Rojo.
En el estrecho de Bab al-Mandeb, atacar algunos barcos con misiles, drones marinos o incluso con grupos de asalto en mar abierto. Y los hutíes pueden causar tal pánico en el mercado que el paso por Bab al-Mandeb se vuelva imposible. En la lista de objetivos estarían Egipto, bases de EU en Djibouti, objetivos energéticos en el Cuerno de África e Israel. Si coordinan su ataque en el momento adecuado, los rebeldes hutíes de Yemen podrían acabar con el conflicto. Difícilmente estarían conquistando Israel o Estados Unidos, pero no tendrían que hacerlo. El comercio global, las finanzas, la energía, la manufactura y otros sectores clave ya se están llevando al límite, buscando cómo conciliar la guerra con sus negocios diarios. Trabajando horas extra para mitigar pérdidas, cerrar el Mar Rojo y devastar las instalaciones del Golfo con un ataque por la retaguardia. Y los líderes de la industria global y de los gobiernos del mundo pueden decidir que simplemente ya han tenido suficiente. Si Jerusalén reaccionaría o no a estas presiones poniendo fin a la guerra es debatible, pero Washington es otra historia. Si los hutíes atacan los puntos clave en el momento adecuado, pueden volver insostenible este conflicto para el mundo. Lo peor es que los hutíes son conscientes de esto. Y al concluir este episodio, dejaremos nuestras palabras finales a uno de ellos, el líder principal y portavoz Mohamed al-Bahati. Cito: "Nuestro dedo está en el gatillo. Que Yemen entre al conflicto es cuestión de tiempo". Gracias por vernos.